Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra. No les... Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Hola Diana, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias. ¿Y Qué usted, bueno. qué tal, profe? Buenas noches a todos. Hola Sandra, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Bien, 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 qué chévere. Bueno, ¿no les costó un poquito de trabajo conectarse por Teams? No, ¿No? estamos conectados hace Miércoles. rato. Ay, Dios mío, el vainazo me lo tenías que echar, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Mentiras. Diana, profe, Diana. No importa, Diana. Ay, ay, Un mal día, profe. tan machita. Mentiras. No, sí, me pasó en la otra sesión que los muchachos no, digamos que no los veo así como están ustedes aquí en la pantalla, sino ellos me hablaban, o sea, miércoles de parte de Dios o del diablo, me están asustando. Pero sí, no los veía ahí, pero sí los escuchaba, era bien, bien ¡Allá! extraño. Bueno, sí, ya, dejo de hacer chistes flojos. ¿Qué dijiste, Luz? Bueno, cuéntenme, ¿cómo han visto el debate político que le han hecho al director de la DIAN? Profe, no tengo tiempo de ver ni noticias. ¿No? Ay, qué vaina. ¿Alguien sí lo ha visto? O No, bueno, ¿están enterados del caso? no, no, señor, no tenía Como conocimiento, pero está interesante decía para el escucharlo. expresidente, bueno, ahora se me olvidó el nombre del expresidente, Santos, me acabo de enterar. Bueno, Profe, yo sé que, no, sí, dime. yo sé que es lo de Pandora's Papers que salió en ese listado, algo así. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, ¿Y algo cómo así. les parece el tema? ¿Qué les parece esa situación? Mm, No, pues yo digo que donde él sale en ese listado es por algo. Yo escuché la entrevista que le hacían a él y él se defendía diciendo de que todo lo había, estaba declarado y todo no sé qué, pero hace rato, no sé en qué va el tema. Ah, ok, ok, listo. Entonces, no, pues simplemente como para ponerlos en contacto, en contexto. Pues la situación está bien, bien delicada, precisamente por el cargo que está desempeñando esta persona, ¿no? Y pues al estar en la dirección de la entidad que se encarga de recaudar los impuestos en Colombia y haber omitido el, el hecho de haber indicado en los respectivos formatos que tenía una inversión en otro país, pues eso le estaba costando durísimo. ¿Y durísimo en qué sentido? No significa que uno, desde la parte de declaración de renta, pues no pueda cometer ese tipo de errores, ¿sí? Usted se le pudo haber olvidado, usted no se acordaba, en fin, pudo haber tenido varias situaciones. Hola, Iván, ¿cómo vas? Pudo haber existido todo un tipo de situaciones que pudieron haber llevado a que usted se hubiera confundido, ¿sí? Y pues eso lo contempla la ley. La ley le dice, ok, a eso se le llama los inexactos, es decir, cometieron un error o bueno, más que inexactos, los omisos. ¿Por qué? Porque omitieron información. Entonces, bajo esa perspectiva, eh, ese caso tiene solución, ¿sí? Digamos que para una persona común y corriente uno puede decir, ay, caramba, sí, se me pasó haber declarado que tenía esa inversión por fuera, pero permítame, yo lo corrijo, hago la respectiva corrección, saco mi nueva declaración y pago lo que corresponde más la respectiva sanción. Y pues digamos que ya quedó subsanado el tema para una persona común y corriente. ¿Cuál es el inconveniente con estas personas que son directivos de empresas del Estado, que digamos que ellos tienen eh, digamos que una legislación especial y una serie de obligaciones totalmente diferentes? Y es que básicamente este tipo de personas tiene que reportar al momento de asumir el cargo
qué es lo que tiene, cuáles son sus bienes, ¿para qué? Para que no vayan a haber, por un lado, conflicto de intereses y por el otro, poder hacer un perfecto seguimiento a toda la trazabilidad de los bienes que tenga esta persona para poder determinar si ha incurrido en actos de corrupción o no. Un poco lo que le está pasando ahorita a Benedetti, el senador, en donde pues lo están persiguiendo básicamente porque encontraron que su patrimonio de un momento a otro se disparó injustificadamente. Entonces, con este tipo de situaciones que le está pasando al director de la DIAN, pues básicamente lo que se está diciendo es, bueno, por un lado, pues puede llegar a corregir la declaración y listo, arreglado el problema. Pero el tema va más allá. ¿Por qué? Porque es el director de la DIAN, es la entidad que él dirige y esa entidad es la que se encarga de recaudar los impuestos y aparte de crear, desarrollar e implementar todos los planes para perseguir a los evasores. Entonces, cuando en los Pandora Papers sale el director de la DIAN, uno dice, miércoles, pero esto es el colmo, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se le pasó? Y pues vuelvo y digo, uno lo podría llegar a corregir. Pero el inconveniente radica es en que él omitió registrar esa empresa y aparte, él dice, no, sí, pero es que yo declaré y en el formulario, en el anexo que yo coloco dentro de la declaración de renta, se me olvida el código que tiene ese formulario, ahí uno debe colocar los bienes que tenga en el exterior. Entonces, ¿él qué hizo? Él dijo, ah, sí, yo tengo una sociedad, se llama, ay, ¿cómo es el apellido de este señor? Ay, mi chica. Bueno, la empresa, Junco LLC, y bajo esa empresa, él colocó ese dinero que tiene allá en Estados Unidos. ¿Cuál es el inconveniente? Que esa empresa desde el año 2015 está inactiva, no ha tenido ningún tipo de movimiento. Y muchos de ustedes me dirán, pero es que son solo $10,000 y son escandalosos y no sé qué. Pues pudieron haber sido $100, ¿sí? Pero el hecho es que él es el director de la DIAN. Y entonces, ¿qué pasa? Que él dice, bueno, entonces le preguntan, bueno, ¿y por qué declaró esa inversión que tiene allá en Estados Unidos? La declaró por medio de una empresa que está inactiva desde hace más de 6 años. O sea, ¿por qué hizo eso? No, es que como el formulario me pide un código de la empresa y esa empresa no tiene un código allá, entonces la única que tenía código era esta que está inactiva y fue la que yo relacioné ahí. Entonces, como que le dicen, bueno, pero hermano, o sea, usted siendo el director de la DIAN, sabiendo que tiene ese tipo de limitantes, el formulario que usted está avalando y que está aprobando para que el resto de los colombianos hagan la declaración, y usted nos viene a salir ahora con ese tipo de situaciones. Entonces, díganos por qué hizo eso, por qué no declaró la empresa que es la que ahorita está realmente en problemada, que es Cyber Security Systems, creo que es, una empresa que él, digamos que todavía está vigente y existe una contradicción, y es que él dice que esa empresa la radicó en Florida, pero en realidad está radicada en Delaware. ¿Y qué es Delaware? Delaware, para muchos países, Delaware, que es un estado en Estados Unidos, que es precisamente de donde es Joe Biden, es un estado que es opaco a nivel tributario. Es decir, en Estados Unidos cada estado se encarga de eh, bandearse con lo que tiene. Entonces hay estados que tienen recursos naturales y pues con eso se mueven. Hay estados que tienen petróleo, otros que tienen gas, otros que tienen mucha agua, etcétera, etcétera. Y cada estado, pues dependiendo lo que tiene, con eso mueve su economía. Delaware no tiene nada. Delaware es un sitio allá olvidado. Entonces, ¿qué hicieron los gobernantes de Delaware para hacer que su estado se moviera? Pues dijeron, no, hermano, mire, nosotros no tenemos recursos naturales, no tenemos mecanismos de inversión, no tenemos nada que sea atractivo para llamar inversión. Pues, hermano, la única que podemos hacer es bajemos las tarifas tributarias para que de esta manera las empresas que están en otros estados, al darse cuenta que aquí pagan menos impuestos, se radiquen acá en Delaware y van a pagar una menor tributación. Eso hace que sea un estado opaco y aparte que no comparte mucha información. Y por si fuera poco, entonces no solamente
no comparte información y cobra menos de lo que cobra el resto de estados, es decir, es como si fuera una competencia desleal. Aparte de eso, digamos que Delaware le dice a las empresas, le dice, tranquilo, venga para acá, radique su empresa acá en el estado y nosotros le damos toda la asesoría jurídica que necesite gratis. Entonces, pues claro, bajo esa percepción, muchas empresas se han ido a radicar a Delaware. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno encuentra que todas esas empresas que no son de Delaware, todas están radicadas en la misma dirección, ¿sí? Entonces usted dirá, pero entonces tiene que ser el superedificio en donde están todas esas empresas. Cero, allá no hay ni siquiera oficinas de esas empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace Delaware es eso, prestar un nombre, prestar un sitio específico para decir esa empresa está radicada acá en Delaware y con base en eso me paga menor impuesto que lo que está pagando en California, que lo que está pagando en el estado de Nueva York, en todo el resto de estados. Entonces, esas características hacen que el hecho de tener una empresa allá radicada en ese estado pues genere unas dudas o que la información no sea tan transparente hablándolo desde el punto de vista tributario. Entonces, ese tipo de componentes son los que tienen hoy en día al filo de la cornisa al director de la DIAN. ¿Por qué? Porque omitió una información y aparte, por ser funcionario público, la función pública, que es como el ente que regula a los funcionarios públicos, tiene un formato que les dice a ellos que deben diligenciar esa información y deben colocar todos los bienes que ellos poseen. Y a este señor ahí tampoco le aparece. Entonces, como que hay un manto de dudas ahí y pues eso le va a pasar factura, posiblemente termine pidiéndole la cabeza al director de la DIAN y pues esto derivar en más escándalos dentro de este gobierno. Entonces, es una situación compleja. ¿Y compleja por qué? Porque es que cuando pasan este tipo de escándalos, por ejemplo, cuando pasaron, estos son los Pandora Papers, los otros, ¿cómo era que se llamaban? Ay, ¿cómo eran los otros? Profe, ¿no eran los papeles de Panamá? Exacto, los Panama Papers, exacto, muchas gracias. Entonces, cuando pasó lo de los Panama Papers, ¿qué impacto tuvo? Que ahí mismo el gobierno, ¿qué hizo? Miércoles, pillaron a tantos colombianos con recursos afuera, entonces le cae de una vez la DIAN y comienza a investigarlos, ¿sí? ¿Y eso qué hizo? Casi que subió al doble el recaudo de tributación de esos bienes que tienen, de esos activos que tienen las personas más ricas del país afuera, en el exterior, y eso le permitió mejorar su recaudo a la DIAN. Entonces, lo que le están diciendo al, bueno, ok, perfecto. Usted la embarró. Usted no declaró lo que tenía que declarar, omitió información. Ahora se tiene que declarar impedido para investigar a todo aquel que está involucrado dentro de los Pandora Papers. Entonces, díganos, ¿cuál va a ser el plan que usted va a diseñar o a quién le va a delegar esa función para que se empiece a recaudar o que el Estado colombiano vaya detrás de esas personas que tienen activos en el exterior y no están declarados, empezando por usted? Entonces ahí es donde ese tema está varado, ¿sí? Entonces lo que se espera es que el tema digamos que esto tenga un buen desenlace, sea que lo saquen o que lo dejen, pero que se pueda empezar a ver cómo o cuál es el plan que tiene el gobierno nacional para ir detrás de esas personas que también tienen activos por fuera del país y no están declarados. Que ese es el verdadero impacto que tiene ese tipo de información, ¿sí? Muchos dicen, sí, pero es que tener inversiones afuera no es peligro, no es un pecado. No, no es pecado. El pecado es no declarar que usted tiene sus activos allá. Y eso fue lo que hizo el director de la DIAN. O sea, por tratar de... y es que eso se puede ver como... Ahí se puede configurar otro delito. Cuéntanos, Diana. No, profe, pues para debatir sobre lo que se dice, pues digamos que ya el tema inclusive va a sonar muy chistoso, pero es de ejemplo, ¿no? Pues es el director de la DIAN. Si el del director de la DIAN, que es la cabeza que recauda impuestos, se equivoca
Sí, así sean una pendejada, pero pues digamos, él debe ser, me imagino que un contador tiene que conocer mucho de leyes, él exactamente, él es el que avala todos los formatos y se da cuenta que los formatos no sirven para gestionar absolutamente todo, pues inclusive desde ese punto de vista tiene que hacer toda una gestión y decir, no, hay que reorganizar esto, el tema ha cambiado, toca mirar porque el formulario no está sirviendo para todo. Entonces, si desde ahí se equivoca, pues de ahí para abajo, ¿qué se puede esperar? Obviamente que no es la idea es que, como él no está pagando impuestos, pues yo también voy a evadir. No es la idea, pero sí es el tema de dar ejemplo de que, o sea, Exactamente. Y tú acabas de dar en el clavo del tema, Diana. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, es más de un tema ético, ¿sí? Porque muchos vuelven y vuelvo y les digo, muchos me debaten, pero por $10,000 es que son muy exagerados también, pues déjelo por 10,000, ¿cuál es el problema? No, el tema es el ejemplo que él está dando, el mensaje que está transmitiendo indirectamente, diciéndole a las personas, mire, pero si el director de la DIAN tiene eso, ¿por qué yo no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de mensajes son los que generan más daño vuelvo y digo, y aquí es bien importante el tema ético, eso se tiene que informar y más si usted es la cabeza de la entidad que se encarga de recaudar los impuestos en el país y sobre todo de combatir la evasión. Entonces, pues sí, digamos que el y, mensaje que se... y Dime. ahí, perdón, profe, y ahí en ese punto con más veras le debe caer, o sea, en cuestión de multas y todo el peso de la ley, porque pues precisamente se dice, o sea, una persona que va de impuestos no le perdona ni un solo centavo, entonces no porque como son $10,000, entonces no hay lío, no, sencillamente tiene que pagar lo que tiene que pagar porque es obligatorio por haber declarado, hecho mal su declaración. O sea, no es que, no, Exacto. son $10,000, entonces perdonémoslos porque eso no es mucho y eso no va a afectar, pues no quiere decir que va a empobrecer el país, pero sí también dar el ejemplo y actuar de forma ética de que así como al de a pie se le cobra y se le da con todo el peso de la ley, pues también al director de la DIAN con más veras. Perfecto, me parece muy Profe, acertado. Dime. Ligardo, Lisandro Junco es abogado con especialización en en derecho financiero, o sea, no es contador. Yo opino que él con las responsabilidades que tiene y el día a día que tiene, pues tendrá su asesor o su personal de confianza que le hace las declaraciones tributarias y ese tipo de información que dejó o que omitió. Entonces yo no le echaría toda la culpa al director de la DIAN. Yo pienso que, pues, o si fue culpable, fue un error sin querer queriendo, mejor dicho, profe. Ok, sí, bien, está bien, pero ¿cómo lo ves desde la imagen que él debe proyectar ante el resto de los contribuyentes? Sí, profe, obviamente él debe tener una imagen intachable, pero humanos somos y errores cometemos y pues algo que se nos escapó. Pues yo sigo Sí, creyéndole en claro, los expertos. y puede ser, y puede que, digamos, sea inocente y puede que otra persona se haya equivocado por él, digámoslo desde ese punto de vista, pero pues finalmente, pues es la cara de él y en ese punto, sencillamente a una persona también, a una empresa, cuando se equivoca en una declaración, le toca pagar unas multas impresionantes. Y él no le puede decir, no, la culpa del contador, no, sencillamente la culpa de la empresa. No, Entonces ahí tiene que, digamos es que innegable, pues que afrontar tiene que pagar la la sanción, pues la situación. tiene que pagar, sí, obviamente, pero yo ¿Sí? creo que le está dando como si lo hubiese hecho a propósito. Yo no creo que él lo haya hecho a propósito, es mi punto. Pero sí, digamos, entonces en ese tema, el asesor que digamos que tendrá que ser un contador para haber logrado hacer esa declaración de renta, teniendo el director de la DIAN, dígale, este formulario ya no, ya de alguna otra manera es obsoleto para indicar para poder hacer esa declaración de lo que comentaba el profesor, que estaba esa empresa en ese estado y todo eso, y como la empresa estaba inactiva, no tenía código ni nada, o sea, este formulario no está sirviendo. ¿Qué modificaciones hay que hacerle? Sí, digamos que Exactamente. obviamente ahí caerá él y todo su gabinete. No, yo no creo que él no haya tenido absoluto conocimiento de que eso sí iba a ser así. No, sencillamente lo hicimos así y pues que el director de la Diana Fronte, no, él le tuvieron que haber comunicado, mire, pasa esto con esta empresa, no se puede colocar en el formulario, o sea,
tenía que haber tenido conocimiento. No puedo creer que él no hubiese sabido absolutamente nada del tema. Sí, igual un contador cuando le dice, mire, hay que Parte de la declarar buena esto. fe del funcionario. Sí, pero si como tal es un asesor, yo considero que el director tenía que tener conocimiento de que iban a hacer ese proceso así, porque imposible que él se le haya olvidado que tenía por allá una empresa en Delaware. O sea, no, se me olvidó, no, ni sabía que existía. O sea, se me hace demasiado. O sea, uno se acuerda, o sea, y más es una empresa, así sea que la tuviera inactiva, digo yo, ¿no? Sigo Está iniciando. bien. Yo insisto que yo parto de la buena fe de un funcionario público, sobre todo de esas altas esferas que tiene una gran responsabilidad y una imagen por cuidar. Entonces, yo sigo pensando que fue una ligereza por ahí de esos asesores, más no de él, aunque sé que tiene que pagar, obviamente. Hoy es un buen punto Sí, de no, pero vista yo parto del punto de vista que él tenía que tener conocimiento sobre esa declaración. Imposible que sus asesores no le hayan comunicado sobre el tema. Me parece completamente imposible, o sea, tiene que tener conocimiento. O sea, una persona tiene conocimiento sobre sobre todas sus finanzas y más. Ellos que están tan encuentados con el tema del dinero, o sea, ellos tienen que tener, no, entonces me crearon una empresa de la nada, yo no sabía, ellos saben absolutamente de todos esos movimientos. Lo que pasa, pienso yo que lo que pasa es que ellos, de pronto él pensaría que como era un monto tan pequeño, en un lugar donde poco acceso hay, él pensaría que de pronto iba a pasar por desapercibido, pero pues lamentablemente no fue así. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, y menos para esta y para una persona que es el representante de absolutamente todos nosotros como contribuyentes. O sea, él es el primero que debe eso, dar ejemplo, y no faltó el que dijera, oiga, venga, y usted es el director, y qué ejemplo le está dando, dónde está su declaración de esto, y por ahí empezaron a sacarle la cuestión, y por eso está en lo que está. De pronto, imagino yo que de pronto pudo ser algo así, no, como es algo pequeño, dejémoslo ahí, no aparece en ningún lado. No, no, y Pues es que hay pros y realmente, contras. Hay pros y contras de la decisión que tomó él. Y pues se le va a caer muy fuerte porque es el director de la DIAN. Claro. Y si es el director de la DIAN, o sea, la DIAN también está haciendo las cosas mal. O sea, si su personal no está haciendo las cosas bien Podemos y no pensar, está declarando, no está dando como un ejemplo a seguir, entonces, es correcto. ¿qué está haciendo la DIAN? O sea, está contratando personas imprudentes que están haciendo, por así decirlo, empresas ficticias para no declarar pues robarle más o menos al Estado, digamos. Pero entonces, pues porque hay pros y contras. sí, y realmente el hecho de que esa empresa esté allá y digamos lo que dice el profesor, que primero que no, que en Florida y resulta que no, que está en Delaware, entonces ahí ya en ese punto empieza a dejar muchos como cabos sueltos y como especulaciones en el aire de lo qué está haciendo el director de la DIAN con esas empresas, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí uno dice, ¿y por qué inactiva desde el 2015? ¿Por qué no la ha cancelado? Sí, son cosas que uno dice, suena como a chanchullo, honestamente. Entonces ahí ya pueden entrar a investigar un poquito más. Es muy raro tener una empresa inactiva, quieta, que no produzca absolutamente nada de dinero, tenerla por tenerla, así esté pagando impuestos, así sean mínimos, pero pagándole impuestos, digamos allá en Delaware. No sé, para mí es extraño. Nosotros sé que estamos especulando. Yo haría, o yo lo que voy a hacer, ¿sabe qué? Documentarme un poquito más sobre el tema para entender un poquito más cuál es la situación. Con eso lo tenemos más claro. No, y está bien, y la Sí, invitación pero pues, Perdona, Diana. no, sí, profe, dale. Sí, básicamente la invitación es eso, ¿no? Digamos que a diario salen muchas noticias que tienen que ver con la parte de tributaria.
y pues la invitación es más a estar atentos frente a eso, poder estar bien informados, porque pues eso, de aquí en adelante, yo siempre les he dicho, escogimos una carrera en la cual nos toca leer todos los días, en la cual nos cambian las reglas de juego casi que cada año. Entonces, pues eso nos obliga a estar informados y digamos que dentro de esa información, pues también nos toca este tipo de escándalos que, mal o bien, pues nos pueden dar una luz o pueden darnos un criterio, ayudarnos a formar un criterio mucho más fuerte desde la óptica de nuestra profesión. Entonces, es más eso. Me gusta el debate, me gusta que controviertan frente a tesis, pero sí hay algo bien importante y es tratar de estar informados frente al tema, ¿ok? Listo, profe. No, muchas gracias, Al Diana, igual por la... Listo, sí, Dime. señor. de todos modos que sí se note que la ley actúa, sobre todo yo pienso que a veces es el descontento de todos los colombianos en todas esas cuestiones, cuando en la parte, no sé, política o de entidades públicas existen esa clase de equivocaciones y como que hacen lo posible para que pase como de agáchese y al colombiano como tal pueblo sí muchas veces le caen con todo el peso de la ley, entonces pues la ley es para todos. Lamentablemente haya tenido o no haya tenido culpa, la ley es la ley, pues hubo una equivocación, de poco o mucho, pero hubo una equivocación. Sí, inclusive en la entrevista que estaban haciendo en el programa en donde estaban debatiendo este tema, decían, sí, es que para el pobre es un delito, pero para el rico es una omisión. Entonces, pues digamos que ahí se ve el doble rasero con el que miden las cosas. Obviamente, pues todo esto también va en temas de cómo se defienden las personas, pero pues este tipo de personas tienen más acceso, debido a sus recursos, a unas mejores defensas que otras personas. Pero bueno, sí, la invitación es prácticamente a eso, a poder, digamos que leer un poquito más acerca de ese tipo de situaciones que están pasando en el día a día. Y vuelvo y digo, lo importante de estos descubrimientos es que eso deriva en un mayor recaudo. Y hoy en día que se habla acerca del impuesto de normalización, pues digamos que ahí es en donde le debe sonar a las personas que salieron en ese listado decir, uy, pucha, me pillaron, entonces, bueno, ¿cómo voy a normalizar mi situación para poder evitar caer en otro escándalo de estos? Bueno, dime, Profe, una dime, pregunta. dime. ¿En dónde estaba escuchando usted ese debate o en dónde, cuál es su canal de información? No, eso era en la Cámara de Representantes, en donde estaban haciéndole el Mm, juicio político al director de la DIAN. Casi que todos eran políticos del Partido Verde. Inti Asprilla, Juanita Gobertus y otras personas que no recuerdo los nombres, pero sí fue fuerte el tema y estuvo bien chévere. Entonces, si lo pueden ver por YouTube, pues es bien interesante. Bueno, Profe, dime. tengo una duda con Sí, respecto al debate que vamos a tener dentro de 8 días. sí, dime. Eh, ¿Va a haber como parte que esté como a favor o que diga como la situación positiva y va a haber otra parte que sea como la situación negativa o sencillamente un punto de vista y ya? Pues a mí me hubiera gustado que existiera un punto a favor y un punto en contra, ¿sí? Pero pues digamos que cuando he hecho ese tipo de debates todos me dicen, no, pero es que a los que les toca a favor siempre les va mejor porque es que, claro, uno que se va a ir en contra de algo que es lógico. Y entonces, hijo de mi chica, entonces sí, he dejado, por eso lo llamé un conversatorio. Entonces, cada quien expone su Ah, punto de vista, pero el propósito es que ojalá llegue con algo más que adicione información frente a lo que el otro compañero ha expuesto en la respuesta a esa pregunta. Entonces, digamos que ahí como el ahorita, ex... profe, que generamos debate. Dime, Diana, perdona, es que no te escuché Como bien. ahorita que generamos debate. Sí, esto es un debate en donde varias personas pues controvierten, unos están a favor, otros en contra, y eso es chévere, eso enriquece una discusión. Pero, pero en este caso, pues digamos que puede ser muy fuerte porque, bueno, ¿cómo tú te vas en contra de que el incremento del IVA en realidad está siendo cada vez más notorio en los países de la región, en
contraprestación de otros impuestos directos que deberían ser los que realmente crecen. Entonces, digamos que irse uno en contra de esa tesis es como muy difícil y pues de pronto los pongo más es en aprietos que digamos que con un conversatorio como que el tema puede fluir mucho mejor. Ah, bueno, listo, profe. Vale. Listo. Bueno, vale la pena mencionar que pues a Miguel, a Diana, a Daniel y a Adi, que participaron en esta discusión, tienen sus punticos por esa participación. ¿Listo? Bueno, entonces la sesión pasada estábamos hablando acerca de lo que es la tributación en Colombia, reformas, evasión y equidad. Y hablábamos respecto a varios temas. Tocábamos lo que era la estructura tributaria y la veíamos en unos lapsos de tiempo del año 85 al 94, denominada la década de reformas económicas, y bueno, básicamente lo que más influyó en este periodo fue la nueva constitución, una constitución cargada de muchos deberes y de derechos para el ciudadano, perdón, de muchos derechos para el ciudadano y de muchos deberes para el Estado. Y eso, pues digamos que fue lo que abrió la brecha entre el gasto público y los ingresos tributarios que tiene un gobierno. Por otro lado, veíamos otro periodo importante del 95 al 2004, periodo denominado de ajuste a la nueva institucionalidad, seguida por años de crisis económica nacional, y hablábamos acerca de la crisis del 99, comienzos del 2000, esa crisis que generó el UPAC y que derivó en que muchas familias colombianas perdieran su vivienda. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el UPAC se desproporcionó, se disparó muchísimo y ya las personas no tenían cómo poder seguir pagando las hipotecas que habían adquirido. Y ya viene el último periodo, en donde se habla de un periodo del 2005 al 2014, se denomina como años del auge primario, con recuperación económica y estabilización fiscal. Es decir, gracias al hecho de combatir a la guerrilla y digamos que darle a la población una sensibilidad, una sensibilidad, no, una sensación de poder volver a salir a viajar, de poder utilizar las carreteras, de volver a recuperar esos espacios que de una u otra manera de pronto habíamos perdido por las pescas milagrosas, por toda la presencia paramilitar y guerrillera que había en la época, pues digamos que eso creó esa sensación y pues se empezó a ver algo de reactivación económica, ¿ok? Obviamente dentro de esto pues ya cabe contemplar otro año, digamos, otro periodo, digamos que del 2015 al 2021, obviamente atravesada ahí todo el tema de la pandemia que golpeó fuertemente no solamente las finanzas del Estado, sino también las finanzas de las personas y obviamente pues las de las empresas, ¿ok? Por todo el nivel de desempleo y que fue algo mundial. Entonces pues falta por contemplar ese último periodo, pero digamos que todo lo que se va a hacer dentro del conversatorio va a versar sobre estos tres periodos que estamos viendo acá en pantalla. También hablábamos de cómo había sido el crecimiento o cómo había sido el comportamiento de la economía en el primer trimestre del año 2000 en comparación con los años inmediatamente anteriores hasta el 2014. Y veíamos cómo el pico a nivel de crecimiento del PIB había sido del 6.5 en el primer trimestre del año 2014 y cómo esa cifra no la hemos vuelto a ver de aquí en adelante. O sea, fue como una aparición y ya de un momento a otro, tanto así, digo que es una aparición, porque para el segundo trimestre la cifra de 6.5 cayó a 3.8. Y de ahí en adelante no hemos podido volver a pasar de 4 y cada vez vamos tocando más. Y no hablemos de lo que pasó con la pandemia, porque ahí sí que las cifras son negativas. ¿Listo? Y también hablábamos acerca de lo que era la tributación, cómo era el recaudo, cómo ha venido creciendo el tema del recaudo tributario y que eso directa o indirectamente muestra que en realidad los diferentes gobiernos se han esmerado por mejorar ese recaudo tributario y de esta manera pues cumplir con las necesidades que tenemos como nación y de otra manera pues también poder cumplir con las obligaciones que nos hemos visto obligados a adquirir para poder cubrir otro tipo de necesidades, que es básicamente lo que les comentaba en la segunda sesión, en donde hablábamos del tema de ese desbalance fiscal que tiene hoy en día el gobierno nacional.
Y pues básicamente podemos decir, y aquí ya retomamos la temática, que nuestro sistema tributario colombiano, digamos que se divide en dos partes específicas. Por un lado, podemos encontrar todo lo que son los impuestos nacionales, que son básicamente recaudados y administrados por la DIAN. ¿M? Y digamos que en esta categoría de estos impuestos nacionales, eh, digamos que encontramos que los ciudadanos cuentan con unas obligaciones específicas con el fisco nacional por cuenta de dos tipos de impuestos, por los impuestos directos y por los impuestos indirectos. La diferencia entre estos dos consiste básicamente en que en el caso de los impuestos directos, el gobierno le cobra al patrimonio o a la riqueza del ciudadano. Es decir, aquí es fácil tratar de cumplir con los principios de equidad, principios de justicia, principios de igualdad, ¿sí? Mientras que en la categoría de los indirectos, ese tipo de situaciones no se puede llegar a dar. ¿Ok? Con los impuestos indirectos, digamos que dentro de esa categoría de indirectos son esos impuestos que se cobran por una transacción. Y el ejemplo más común que tenemos en ese tipo de impuestos es el IVA. Cuando el gobierno nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los impuestos tienen unos tiempos distintos. ¿Ok? Y en este sentido, digamos que los cambios que se lleguen a hacer en impuestos directos como tal, como el impuesto de renta, el impuesto a la riqueza, ahora el impuesto de normalización y ese tipo de cosas, pues se deben aplicar en el año gravable siguiente y no inmediatamente. Mientras que los impuestos indirectos, como el IVA o como el 4 por mil, sí se pueden aplicar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es un impuesto de carácter instantáneo. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son las dos grandes diferencias que se evidencian entre impuestos directos e indirectos. También están los impuestos que no van a las arcas nacionales, sino que se dirigen directamente a los municipios. ¿Ok? Estos impuestos, básicamente, digamos que se realizan sobre la actividad comercial, como en el caso del impuesto de industria y comercio, ¿sí? O sobre la propiedad de inmuebles, como es el caso del impuesto predial. Y para estos tipos de tributos, pues los ciudadanos deben pagar sus obligaciones a la Secretaría de Hacienda del municipio o, en el caso de Bogotá, del distrito. Sin embargo, digamos que no es el único componente del sistema tributario. Aparte de los impuestos a pagar, los contribuyentes se dividen ante la ley en dos grandes grupos, ¿sí? Lo que son las personas naturales y las personas jurídicas, ¿ok? Digamos que cuando se presentó la reforma del 2012, esa reforma tributaria del año 2012, básicamente se cambió todo el régimen de personas naturales y en el fondo tuvo muchas cosas interesantes que apuntaban básicamente a tratar de mejorar los temas de equidad en la población, sobre todo en los contribuyentes. Entonces, fue en esa época cuando, no sé si se acuerdan, que apareció el IMAN y el IMAS, ¿sí? Que generó todo tipo de traumatismos cuando se iba a declarar renta, porque uno, bueno, ¿por qué la declaro? ¿Por el IMAN o por el IMAS? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué aquí, por qué allá no? Y eso generaba mucha incertidumbre. El caso fue que ese tema no funcionó y lo tuvieron que desmontar. Eh, Ahora, digamos que frente a las interpretaciones de la DIAN y de algunos fallos de la Corte Constitucional, apuntaron que ese sistema que se presentó en ese momento como algo innovador y sobre todo como algo justo, lo tuvieron que echar para atrás. Ese tipo de declaración de renta de las personas naturales que iban a través del IMAN y del IMAS, que eran dos métodos para calcular el impuesto que debía pagar la persona con base en sus ingresos. Entonces, aquí, y tomando como base todas estas cifras del recaudo que tiene que realizar el país desde el aspecto tributario, podemos decir que la economía medida a través de este indicador, que es el Producto Interno Bruto, produce alrededor de 700 billones de pesos al año. ¿Ok?
Y usted me dirá, pero ¿cómo así si el presupuesto apenas lo acabaron de aprobar por la mitad, que son como 350 billones? Sí, es que una cosa es el presupuesto y otra cosa es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de todo lo que puede llegar de esos bienes y servicios que produce la economía. Y eso está calculado en una cifra que ya supera los 700 billones de pesos. ¿Ok? Ahora, hay que aclarar que la contribución de los colombianos al sistema tributario apenas ha logrado sobrepasar los 130 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, mire la desproporción que hay entre el PIB y el recaudo tributario. ¿Ok? O sea, no llegamos ni a la cuarta parte de lo que se debería estar recaudando. ¿Ok? ¿Alguien quiere indicar algo? Ok. Entonces, volvemos al cuadrito de la diapositiva anterior y es volver a mirar con ojos ya de comparación, teniendo en cuenta ya las cifras de lo que es el Producto Interno Bruto, un Producto Interno Bruto que venía creciendo a una tasa de un 6.5%, que hoy en día con todo lo que se espera de la reactivación económica, se espera que llegue a crecer un 3.5, un 4%. De pronto es como el país de la región que más espera poder tener un crecimiento a nivel de su PIB. Pues de todas formas no va a llegar a ese máximo histórico que tuvo en el primer trimestre del 2014. Va a seguir estando por debajo. Y falta ver cómo sigue comportándose la economía para poder determinar si esa proyección va a llegar en algún momento a igualarse o a superarse a este 6.5. Se esperaría que superara, pero el tema, digamos que se puede llegar a complicar con el tema del déficit fiscal que tiene el gobierno, una reforma tributaria que no le aprobaron y que esperaba recaudar más o menos entre unos 22 y 24 billones de pesos y que le tocó pasar una mucho más austera por 15 billones de pesos, en la cual se espera que de esos 15 billones se espera recaudar 6 vía tributos, pero bueno, vía declaración de renta de personas jurídicas. Se espera recaudar ese monto, más o menos de 6 billones de pesos, pero en la realidad, las cuentas que hace la DIAN es que no alcanza a llegar, o sea, si mucho alcanza a llegar a los 2 billones de pesos, es decir, a la tercera parte de lo que tiene estipulado, de lo que tiene presupuestado ese gobierno. Entonces, en alguna parte están haciendo mal las cuentas, ¿ok? ¿Y por qué digo que están haciendo mal las cuentas? Porque posiblemente están contemplando que con el simple hecho de haber subido espérame que me distrae. Pues básicamente, cuando se habla de ese desfase que tiene el gobierno frente a las cifras que espera recaudar la DIAN, pues uno dice, ah, carambas, hay algún descuadre en algún momento del paseo. Y es que fácilmente uno puede decir, ah, sí, es que como ahora las empresas van a pagar el 35% de tasa nominal del impuesto de renta, ahí va a haber el incremento, pero no. El inconveniente radica en que se siguen manteniendo los mismos beneficios tributarios y los descuentos tributarios de las otras reformas tributarias pasadas. Entonces, existe todo un portafolio de beneficios tributarios que más o menos se cuentan en 230, de los cuales las grandes empresas utilizan el máximo de esos. ¿Para qué? Para no pagar una tarifa del 35%, que es lo que se espera pudieran pagar en el siguiente año gravable, sino que básicamente lo logran bajar casi que a un 12% y su tarifa efectiva tributaria básicamente oscila entre el 12 y el 16%. Entonces, imagínense, no estamos ni siquiera llegando al recaudo de la mitad de lo que se esperaba con la tarifa nueva que se creó. ¿Por qué? Porque se decidió mantener los mismos beneficios tributarios. Entonces, pues desde ese punto de vista se entiende el descuadre que puede llegar a tener el gobierno nacional. Entonces, básicamente, y aquí hay que ser sinceros en muchos aspectos. O sea, así como uno le tira duro también al sector empresarial porque tiene muchos beneficios y muchos descuentos tributarios, también hay que ser conscientes que digamos que el grueso de los impuestos recaen sobre ese sector, sobre las personas jurídicas, ¿ok?
en ese, y específicamente, digamos que el recaudo de esos 130 billones de pesos, ese recaudo recae en su gran mayoría y se estima que es en una tasa del 48%, que cae ese tipo de recaudo en 3.300 grandes contribuyentes, que son los que aportan ese porcentaje del 48% de los ingresos vía tributos. Entonces, hay que ver lo desbalanceado que estamos. Por eso es que hay que tener cada vez más conciencia en que esta situación se puede llegar a arreglar en el momento en que más personas naturales podamos declarar renta. O sea, no solamente declarar, sino pagar renta en la justa medida de nuestros ingresos, ¿ok? Porque eso también hay que indicarlo. No es simplemente que coloquen una tarifa porque sí, y ya con base en eso, entonces el Estado volvió a recuperar su equilibrio fiscal. No, todo esto conservando y protegiendo esos principios de justicia, de equidad, de igualdad, etcétera. ¿Para qué? Para que las personas pues se sientan que están pagando el impuesto justo y no que están abusando de ellos, ¿ok? Eh, Profe, pero dime, digamos, dime. finalmente nosotros pagamos impuestos, o sea, de pronto no como tal de declaración de renta, pero todo lo que se paga con IVA es impresionante. Y digamos que por lo menos las grandes empresas tienen, digamos que pueden cruzar ese IVA, pero nosotros no, y el impuesto al consumo y todo eso son impuestos que finalmente nosotros pagamos, así sea que se gane un salario mínimo. Sí, eso Entonces es. ahí, en ese aspecto, ¿qué pasa? Aparte de esos impuestos que pagamos, y uno se da cuenta cuando uno más en el mercado ya hay muchas cosas que son grabadas y uno se da cuenta el porcentaje que uno termina pagando en impuesto en un mercado. Para sumarle aparte una declaración de renta, me parece, digamos, desfasado. Tendrían que mirar hasta qué punto el bolsillo del colombiano de verdad aguanta, para mi punto de vista, otro impuesto más, porque es que aquí se pagan muchísimas, el costo de vida es caro, por ejemplo, acá en Bogotá y en otras ciudades inclusive es más costoso que acá en Bogotá, entonces así es muy complejo lograr pagar un impuesto más. Sí, tienes toda la razón desde el punto de vista en que sí, pues muchas de las personas que hacemos las cosas de buena manera, pues asumimos ese tipo de cargas, ¿sí? Pero también hay que tener perfectamente claro que así como hay personas que cumplimos, es decir, que compramos las cosas pagando el IVA, asumiendo ese tipo de sobrecostos, porque a la larga esos son los impuestos, un sobrecosto a los bienes que estamos adquiriendo, también hay que tener en cuenta que gracias a la informalidad y gracias a esos otros flagelos que viven o que ya conviven en la economía, no solamente en la nacional, sino de muchos países, temas como el contrabando, eh, son situaciones que de una u otra manera están afectando el recaudo porque, pues digamos que, y eso es apenas lógico, y lo vimos yo creo que con mucha más fuerza en la pandemia, y era que como muchos establecimientos tenían que estar cerrados y cuando los empezaron a abrir, simplemente el aforo que podían tener era mínimo y uno veía como si los vendedores ambulantes, sin cuidado, sin medidas de bioseguridad, sin nada de eso, seguían vendiendo y su negocio se movía. Entonces uno decía, bueno, pero qué injusto resulta ser el tema, eh, mientras que hay una persona que tiene unos empleados, que paga un arriendo y lo está haciendo de manera formal, hay otro que, o bueno, o otro no, dos o tres que se le parquean al frente con productos que de pronto vienen de contrabando, productos que no pagan ningún tipo de impuesto o arancel, y aparte de eso, exponiendo a los clientes a algún nivel de contagio, porque vuelvo y digo, no tenían ningún tipo de medida de seguridad. Ese tipo de cosas, digamos que le juegan en contra a las cuentas que el gobierno nacional está tratando de emparejar. Por otro lado, digamos que el tema, ¿cuál es el inconveniente que existe en el país de recargar el máximo de recaudo fiscal en las empresas? Que cuando las empresas les va bien, pues chévere, porque el Estado está ganando buen dinero.
Pero cuando a las empresas les va mal, como nos pasó en la pandemia, el gobierno ahí fue cuando sintió el verdadero jalonazo en sus bolsillos y dijo, miércoles no tengo plata. Ahora, ¿cómo voy a responder frente a frente a todos esos programas sociales que creé para ayudar a la gente, para ayudar a las empresas? Ahora ya no tengo plata, quedé desfinanciado. Y es ahí, en ese momento, cuando uno empieza a escuchar propuestas que pueden sonar descabelladas, pero que puede que tengan algún sentido, y es que de pronto salen personas a decir que prendan la imprenta de billetes, ¿sí? Arranque y prenda y póngase a imprimir billetes como si no hubiera mañana. ¿Para qué? Para poder salir de esta situación. Y entonces salen el otro grupo de personas y dice, bueno, pero ¿y la inflación qué? Y le dice, no, pues es que ahorita, ¿qué va a pasar? Pues la gente no va a gastar tanto, la gente va a ahorrar un poquito su dinero, se va a cuidar más en qué va a invertir ese dinero, en qué lo va a gastar, y eso va a hacer que la inflación se controle. Pero el inconveniente es que eso puede que no sea de inmediato, la inflación puede llegar a tener unos efectos a un mediano o inclusive hasta un largo plazo, que es lo que se está esperando que pase en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos esos recursos que se dedicaron a darle a las personas que estaban en desempleo o las empresas que estaban a punto de quebrar, todo ese tipo de recursos hoy en día ya están en el mercado. Y cuando hay tanto circulante en el mercado, ya estamos hablando de un fenómeno de inflación con cara de hiperinflación. Entonces, todo ese tipo de fenómenos son los que hay que tratar de combatir de una u otra manera. Y eso se combate en muchas ocasiones, digamos, por un lado, haciendo que las personas tomen más conciencia desde el punto de vista tributario con las obligaciones que tiene para con el Estado. ¿Ok? Eh, por eso, y yo me he ganado tomates porque me han dicho eh, de todo, porque yo era uno de los que decía que la reforma tributaria de Carrasquilla tenía aspectos muy buenos, o sea, era más las cosas buenas que las cosas malas que tenía. ¿Cuál fue el problema? Y lo expuse, creo que fue en la sesión pasada, en donde les decía que el inconveniente fue que Carrasquilla se fue a vender esa reforma tributaria a los gremios. Ese fue el error que cometió Carrasquilla. Irse a los gremios y decirle, oiga, mis amigos, los que yo tanto quiero, como ustedes me han apoyado tanto, yo les quiero decir que la reforma tributaria que viene es, vamos a poner a la carne de res, que hoy está como un impuesto, que hoy está como un bien exento, ahora va a ser un bien excluido. Entonces, ese paso de exento a excluido representa que ese bien ahora, cuando es exento y usted paga IVA, usted lo puede descontar. Pero cuando el bien es excluido, ahí ya no se lo reconoce. Entonces, ¿usted qué hace? Se me subió el precio de los insumos para poder producir, para poder engordar la res. Entonces, yo ese sobrecosto yo no lo voy a asumir. Yo se lo traslado ¿a quién? Al consumidor. Y entonces terminamos nosotros pagando más. ¿Y qué es lo que hicieron? Tomaron las redes sociales y empezaron a generar el caos que generaron. Y entonces, así como levantó la mano el de la carne, salió el de los huevos, salió el del pollo, salió el de los otros productos, y eso fue lo que generó esa gran protesta a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, pues, Profe, dime, sí. inclusive en esa situación, digamos que yo trabajo en una empresa avícola y la situación ahorita es crítica para las empresas que trabajan con, digamos que su producción es con animales porque los aranceles están muy costosos y producir el alimento es muy costoso porque como pues los tratados de libre comercio obligan a Exacto. comprar lo que se puede conseguir acá en el exterior y el dólar ha estado elevadísimo, entonces la situación ha sido bastante compleja. Entonces, al sumarle lo que usted, profesor, de ¿qué? De exento a excluido, la situación iba a ser todavía peor. Y obviamente que el bolsillo del colombiano, del común, no aguanta. Cuando nomás el huevo se subía a 600 pesos por el paro, la gente ya estaba diciendo que eso tan caro, que eso no sé qué, así nomás, y que realmente pues uno dice, pues pagan un cigarrillo de 1.000 pesos, un ejemplo. Sí, 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 es entonces cierto.
Es una situación, o sea, si uno lo pone a ver, realmente es una situación bastante compleja. Yo trabajando en una empresa avícola, se ve el sobrecosto ahorita, nomás pensando en el tema del alimento, ya que pues se ven obligados a comprar los insumos en el exterior, no se compran acá, a pesar de que aquí se produce maíz y se producen muchos insumos, no los pueden comprar acá, sino que están obligados a comprarlos afuera. Entonces, esos tratados de libre comercio no han sido bien ejecutados. Sí, es absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y aquí es en donde uno empieza a ver que, pues digamos que si alguien ha salido golpeado gracias a esos tratados de libre comercio ha sido el campesinado en primera instancia, pero también directamente otro tipo de sectores como el que tú mencionas, el sector avícola, todo el tema del arroz también ha tenido grandes dificultades, ¿sí? Y somos un país que produce mucho arroz, pero por el tema de esos tratados de libre comercio, esos son situaciones que nos tienen totalmente complicados y nos tienen maniatados y dependiendo de de unas condiciones que solamente están beneficiando a unos pocos. Entonces, sí, resulta ser un tema, pero digamos que en aras de defenderme, porque me metí en camisa de once varas diciendo lo de la reforma de Carrasquilla, esa reforma era buena para el primer periodo de gobierno de Duque. O sea, si esa reforma la hubiera puesto desde el comienzo Duque, yo creo que no estaría el país sumido en esta situación en la que se encuentra hoy en día en tema fiscal. ¿Ok? Porque es que el gran problema que tenemos ahorita es todo el tema fiscal, el desajuste que tenemos entre lo que estamos recaudando frente a lo que tenemos que cubrir como país. Entonces, digamos que esa brecha va a seguir creciendo y cuando no hay recursos, vía tributaria, ¿qué le toca al gobierno? Salir a endeudarse. Y el salir a endeudarse sabemos que pues hoy en día, eh, gracias a ese articulito que dejó Santos antes de irse, que habilitó para que los grandes conglomerados financieros pudieran eh, destinar sus recursos para reinvertir un porcentaje de ellos en empresas de su propio conglomerado, como es el caso de los fondos de pensión, que le habilitó a ellos para que tuvieran, y eso fue lo que llevó básicamente a que Luis Carlos Sarmiento Angulo creara esas empresas y se metiera en el sector de la construcción, sobre todo a construir obras 4G y 5G. Entonces, es cuando vemos eso. ¿Y qué hacía básicamente? ¿Cómo se financiaba Luis Carlos Sarmiento Angulo? Con las pensiones de los que aportan en los fondos privados. Entonces, ese tipo de aportes, y gracias a ese articulito que firmó Santos, le habilita a ellos para que utilicen esos recursos en empresas que pertenecen al mismo conglomerado financiero. Entonces, los fondos de pensiones, por ejemplo, Porvenir, que le corresponde a Luis Carlos Sarmiento, que es el propietario, de ahí ellos pueden sacar esos dineros y reinvertirlos o utilizarlos en otro tipo de empresas, por ejemplo, la que se dedica a la construcción, que pues ahí era donde tenía todo el entramado con Odebrecht. Pero pues digamos que ese es otro tema, pero sí, yo considero que esa reforma tenía más cosas buenas que cosas malas y que debió ser la primera reforma tributaria con la que debió haber llegado Duque al gobierno. No haberla puesto en plena época de pandemia, tratando de cobrar un IVA a los servicios funerarios, ¿sí? Tratando de cobrar un IVA a los bienes de la canasta familiar, porque obviamente veníamos de una gran recesión y las personas estábamos pasando por una situación muy compleja a nivel general. Entonces, pues no era el momento de hacer ese tipo de cosas. Pero si lo hubiera hecho desde el comienzo de su gobierno, el tema sería hoy otro. Bueno, Profe, pero ahí dime, digamos que dime. el tema de la canasta familiar, digamos que lo que es básico, yo no estoy de acuerdo que le cobren IVA, honesta y sinceramente, no estoy de acuerdo porque es que una persona que gana el mínimo y a cobrar IVA, digamos, a la proteína como es el huevo, me parece terrible. Y más con esa supuesta devolución de IVA que hacen, que esos 3 días sin IVA, Sí, que me parece la vaina más, Dios mío, perdón la palabra, estoy en inglés como estúpida, el sí. tema de la devolución del IVA en estos 3 días sin IVA, porque son definitivamente artículos que realmente, no sé, la gente, para mi caso, pues no son
son los necesarios, sí, comprarse un televisor es chévere, pero pues uno digamos que lo compra en cualquier época del año y no me parece como tanto el descuento de ir y pagarlo sin IVA para endeudarse 36 meses con el televisor. Un ejemplo, Exacto. ¿no? Que la mayoría pues he Hace eso. escuchado que ha hecho eso. Sí, entonces no, lo pagué súper barato porque lo pagué sin IVA, pero ¿cuánto no tiene que pagar en intereses porque obligan a pagarlo con tarjetas o sí? Entonces, no sé, digamos que ahí como que me parece un mal chiste ese tema. Y de pronto sí hubieran otras cosas en las cuales se pudiera implementar el IVA, pero como tal para mí en la canasta familiar, no, porque es que aquí no, el mínimo no alcanza para nada. Realmente una persona que gana el mínimo no le alcanza para, para muchas cosas y incrementarle impuestos a una persona que no le alcanza su sueldo, tuvieran que aumentar mucho más el salario mínimo para poder cubrir ese sobrecosto. Sí, exacto. Y también hay que pensar en todo el tema de la evasión fiscal, ¿no? O sea, ¿qué programas son los que se van a implementar para evitar que ese hueco se siga ampliando? Porque eso es lo que ha venido pasando cada año. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues sí, muy chévere el que le cobren impuestos a las personas, pero ¿y la corrupción qué? ¿Eso para cuándo? ¿Sí? Porque no hay medidas que en realidad manden el mensaje correcto a la ciudadanía en donde se le diga que la persona que es corrupta lo paga y lo paga fuerte, ¿sí? Por el contrario, vemos que les dan casa por cárcel, que les dan una serie de prebendas, que a la larga esas personas, es más, Samuel Moreno uno lo ve por la calle, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas mandan el mensaje equivocado y estoy totalmente de acuerdo contigo frente a los 3 días del IVA. Eso se me hace que otro mal mensaje que se le está enviando a la gente. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo, mire, no pague el IVA, espérese a esos 3 días que va a poder evadir legalmente ese IVA y compre lo que usted necesita. Eso sí, de unos productos que yo solamente le voy a decir cuáles son los que puede comprar, ¿ok? Pero es un mensaje equivocado. No creo que ese sea lo correcto. Pues desafortunadamente este gobierno tiende no quiero decirlo, pero tiende a ser un poco terco en sus cosas, ¿sí? El tema de la economía naranja, eso no funcionó, o sea, benefició a unos, ¿sí? Sobre todo a Dago García, el de Caracol. Ese fue el que más salió beneficiado con todo el tema de la economía naranja. Hubo algunas empresas que sí se vieron beneficiadas, pero no con el impacto que se esperaba, porque ese era el producto bandera de este gobierno. Y a la larga hoy vemos que eso no ha tenido el impacto que debería haber tenido. Y sí, ha habido muchos fracasos, pero bueno, digamos que en ese orden de ideas también hay que mirar hacia adelante, mirar qué se puede hacer. Y sí, yo reitero y les pido disculpas si de pronto no están de acuerdo, pero la forma que tenemos como país para salir de este atolladero en el que nos encontramos fiscal es que más personas naturales declaren renta. Ese, cuando eso pase, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. De lo contrario, vamos a seguir en la nebulosa total. ¿Por qué? Porque las empresas no son bobas y eso pido que se lo graben. Las empresas ven que le suben la tarifa y ellas miran cómo sacan sus recursos para evitar el pago de esas tarifas tan altas, porque la tarifa de renta que quedó para el año grabable del 2021 del 35% es exageradamente alta y es más, me atrevería a decir que es la más alta de toda la región. Y a nivel de países de la OCDE está entre las primeras. Entonces, digamos que no es un buen incentivo y aparte, pues eso deteriora el hecho que empresas del exterior quieran venir a Colombia a invertir. Entonces, no. Pues entonces, digamos que en ese punto pudieron decir que están haciendo como la cosa al revés, entonces no mirar tanta beneficios, sino más bien decirle, bueno, no al 35%, digamos, paguen un ejemplo, un 25%, bajando todo ese tema de tantos beneficios y de pronto así recaude más y la empresa decida no evadir tanto. Es que poner un tope así de alto pero finalmente no se preocupe que yo le pongo el 35%, pero usted haciendo esto y esto y esto y esto, le quedan un 12%, pues entonces finalmente a la hora del té no están haciendo absolutamente nada.
Exactamente, sí, ahí básicamente estamos haciendo la del bobo, porque sí, sacamos Sí, pecho que subimos la tarifa, pero les mantenemos todos los beneficios tributarios y eso a la larga, pues lo que hace es que el recaudo se mantenga igual, así se esté mandando un mensaje y sí se está lesionando fuertemente la inversión extranjera, porque dime tú, ¿qué inversionista va a venir a Colombia a meter sus recursos sabiendo que va a tener que pagar sobre su utilidad un 35%? 25%. Y pues por eso digamos que aquí existe exactamente también ese tema de la informalidad, porque pues la gente ve que hacer empresa acá en Colombia, montarla legal y hacer todo el papeleo a la hora del té no es bueno. O sea, usted puede durar un año con su empresa, pero termina más endeudado de lo que pudo haber empezado por ese tema de recaudo. Entonces, ¿quién prefieren jalarle a la informalidad porque pues no tienen que pagar absolutamente nada? En cambio, si ven que se les va a ir un 35% de sus ganancias en solo pagar impuestos, pues realmente no están haciendo absolutamente nada. A pesar de que digan que también se tienen muchos beneficios para crear en un principio empresa, pero uno va a ver a la hora del té y son muchas cosas las que se tienen que pagar. Exacto, se estima que una empresa que se constituye en su primer año, en todo lo que asume gastos de constitución, empezar a pagar impuestos y ese tipo de cosas, se tiene calculado que una empresa que recién empieza tiene que destinar el 130% en pago de ese tipo de gastos y de ese tipo de pago de impuestos, empezando su primer año. Y ese es el más grande problema. Eso es lo que frena la formalidad. O sea, ¿por qué muchas empresas no dan el salto a la formalidad? Precisamente por eso, porque es muy costoso eh, formalizar la empresa y aparte también resulta muy costoso acabarla. Entonces, pues digamos que en aras de eso, si el gobierno no ataca esos dos inconvenientes que hay, que pueden repercutir en un repunte de la economía, si eso no se ataca, el problema va a ser mucho más complicado. Claro, entonces sí, digamos ahí no miran toda esa parte, profe, pues obviamente que la evasión, entonces ahí ya uno mira que la evasión y el recaudo pues disminuye muchísimo, porque pues la informalidad sí es grande y yo creo que después de esta pandemia creció todavía más la informalidad. Entonces, y Exactamente. nadie se va a poner cuando vea todo lo que tiene que pagar, dice, no, pues yo prefiero seguir así informal, es un poco difícil tal vez, pero no tengo que pagar todo eso. Entonces, ¿cuántas empresas en estos momentos no se pudieran estar creando, pudieran estar recaudando un porcentaje de esas empresas que fuera mínimo y estuviera incentivando el empleo, estuviera incentivando la economía y precisamente lo que dice el profe, también incentivando que el exterior deciden invertir, pero pues realmente Colombia se está convirtiendo en un mal negocio. Exacto, no es nada atractivo para ese tipo de inversiones. Es duro el panorama, ¿no? Uno como que entre más se pone a dialogar frente a este tipo de situaciones, como que no le encuentra una salida, como que no hay algo viable y en contrapeso a eso se encuentra con una gran pared denominada pandemia que realmente afectó el bolsillo tanto del gobierno como de las personas. Entonces, digamos que el panorama se ve un poquito gris, por eso hay que tratar de mirar de pronto de alguna manera cómo se puede cómo se puede cómo se puede explorar otro tipo de salidas para este tipo de situaciones que se han venido presentando y que desafortunadamente se han venido acrecentando. Esta es una diapositiva en donde se hace un análisis de lo que era la ley de financiamiento. Estoy haciendo una diapositiva porque con el impacto que tiene ahora la ley 2155, que es la nueva reforma tributaria, para poder determinar cuáles son es decir, en qué segmentos de la economía va a tener un mayor impacto y ese mayor impacto en qué le va a retribuir en temas de contribución al gobierno desde la parte fiscal. Entonces, pues en esta no voy a ahondar porque a la larga, pues esa ley ya no está vigente, pero pues vale la pena mencionar que estoy trabajando en la otra para poder hacer un buen análisis frente a eso. Y esta es una de esas gráficas que ustedes van a tener que comentar
en el conversatorio. Y frente a esto, pues quiero hacer expresar varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada reforma tributaria tiene una motivación específica, ¿sí? Eh, bueno, tiene varias motivaciones, y aquí lo vemos en esta gráfica, por ejemplo, varias reformas tributarias han tenido o han tratado de imponer temas de sustitución de impuestos a la actividad externa, temas que traten de cubrir o de cumplir los principios de equidad y neutralidad, temas que van orientados al incremento del recaudo para el equilibrio fiscal, o temas que buscan lo que es la simplificación del sistema o la competitividad y generación del empleo. Pues digamos que hay que entrar a analizar varios aspectos. ¿Por qué varios aspectos? Porque digamos que cuando se presenta una reforma tributaria, esa reforma tributaria llega con muchas expectativas. Digamos que en aras de ponernos del lado del gobierno, pues él busca tratar de obtener el máximo de recursos para poder seguir sosteniendo el funcionamiento de la nación. Cuando hablo de funcionamiento de la nación, hago referencia a no solamente el pago de funcionarios, el pago de infraestructura, tanto humana como de infraestructura física, sino también de ver los proyectos de inversión que se tienen, y aparte de no descuidar las obligaciones que tenemos frente a la deuda, tanto deuda interna como deuda externa. Entonces, en aras de eso, cuando se crean ese tipo de reformas tributarias, muchas se enfocan, es decir, casi todas giran en torno a estos 5 aspectos, ¿ok? Entonces, cuando uno empieza a analizar, y por periodos, digamos que del año 86 al 92, que se denomina el periodo de la reforma del Estado y apertura, pues se encuentra que solo una reforma tributaria estuvo orientada a la simplificación del sistema, ¿sí? Y este es un gran problema que tiene nuestra estructura tributaria. ¿Por qué? Porque nuestro sistema tributario es de lo más grande, de lo más confuso, de lo más paquidérmico que existe en diferencia al resto de países a nivel mundial. Y eso se evidencia en esa comisión de expertos que nombró Carrasquilla para que nos vinieran a hacer un estudio frente a cómo era nuestro sistema tributario. ¿Y qué dijo esa comisión? Pues básicamente, primero, que hay que grabar con IVA la canasta familiar. Fue lo primero que, no, ustedes tienen que grabar la canasta familiar, porque en la OCDE, como ya somos de la OCDE, entonces todos los países de la OCDE tienen grabada la canasta familiar, y no con el 19, con el 21. Entonces, uno como que dice, miércoles. Entonces, yo me imagino a Carrasquilla cuando escuchó ese informe y dijo, miércoles, ¿cómo le va a salir ahorita con que le va a cobrar a toda la canasta familiar el IVA? ¿Sí? Y que aparte que se lo suba al 21. Pero otro comentario que hizo la comisión de expertos fue, mis amores lindos, ustedes tienen que desmontar muchos de esos beneficios tributarios que es básicamente digamos que solo lo están aprovechando las grandes empresas. Entonces, digamos que desde ese punto de vista de la simplificación del sistema, en esto nunca se ha podido avanzar. Y nótese que a lo largo de esta época, del 86 al 2016, estamos hablando ahí de 30 años, no se ha logrado, o sea, se ha tratado de implementar en 4 ocasiones y no se ha logrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestros gobernadores son cortoplacistas. Nuestros gobernadores solamente ven con un binocular a 4 años. Cuando estaba Uribe y Santos, que lo hicieron a 8 años, pues no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque cada uno entonces dijo, no, pero tengo que hacer más reformas tributarias. Entonces uno encuentra a Uribe, que hizo la del 2002, la del 2003, 2005 y 2006. Perdón, fue hasta el 2010, ¿no? Entonces mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reformas tributarias en el periodo Uribe. En la de Santos, 1, 2, 3, 4 reformas tributarias alcanzó a meter él. ¿Por qué? Porque ellos simplemente llegan viendo cómo van a cumplir lo que se comprometieron a hacer, pero también a sacar su máximo de tajada, porque es que esos no trabajan gratis. Entonces necesitan también sacar sus buenos beneficios
para ellos y para los que lo colocaron en el gobierno. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando algo es confuso, cuando algo es muy robusto, cuando algo es difícil de entender, pues digamos que eso le conviene a muchos. ¿Por qué? Porque en aras de ese desorden, en aras de esa falta de entendimiento, pues yo puedo cometer más actos y van a pasar desapercibidos. Era un poco la filosofía de confunde y reinarás que aplicaba Enron en su momento. Enron, la empresa de hidrocarburos en Estados Unidos, que quebró a comienzos de esta década, básicamente, ¿por qué? Porque digamos que tenía unas prácticas contables, primero confusas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba la firma de auditoría a revisar los estados financieros, era una maraña de cosas. ¿Por qué? Porque Enron se dedicaba a temas de explotación de gas, se dedicaba a temas de agua, se dedicaba a temas de energía, se dedicaba a temas, mejor dicho, esa empresa le apuntaba a todo lo que pudiera, ¿sí? Entonces, cuando trataban de mostrar los estados financieros, yo me imagino esos auditores decían, miércoles, ¿y esta cifra de dónde sale? Y le comienzan a mostrar todas las cifras, todos los estados financieros de todas esas otras empresas y los consolidan en uno y estos manes quedaban absolutamente locos y perdidos. Entonces, ¿qué decían? Decían, no, pero Enron, es que, ¿cómo va uno a desconfiar de esta empresa que a los dueños de esa empresa los invitan a la posesión del presidente de los Estados Unidos, que se codean con las grandes economías del mundo, con los líderes de las grandes economías del mundo? Entonces, en aras de eso, pues digamos que eso ayuda un poco a decir, bueno, pues igual, no lo entiendo yo, no lo van a entender muchos, entonces firmemos esos estados financieros y seguimos cuidando a ese cliente. Ese tipo de prácticas han sido latentes y todavía se siguen utilizando. Yo no sé si ustedes conocen el caso de Alemania. Uno de los más grandes fraudes que hubo en Alemania lo proporcionó un solo hombre. Le decían Big Money. ¿Y qué hacía este señor? Él engañó a todo el mundo diciéndole, yo me acabo de inventar un taladro que no perfora para abajo, sino que perfora de lado. Entonces, pues claro, eso era la berraquera, porque si usted va a perforar de lado, yo no tengo que romper la vía, sino que el taladro va por debajo de la tierra y va perforando de lado hasta donde yo tengo que perforar. Entonces, eso era buenísimo y le iba a evitar muchos gastos a los diferentes gobiernos, principalmente al alemán. ¿Y qué hicieron? Dijeron, no, este man descubrió lo que se necesitaba en obras civiles y este señor es lo máximo. ¿Y qué hacía? Tenía una bodega con unos tractores y unas retroexcavadoras y eso era todo esa era toda su infraestructura. Y con base en eso, le pedía préstamos a los bancos, había personas, accionistas que le llegaban y le aportaban grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque al tipo no solamente le daban contratos en Alemania, sino que le empezaron a llegar contratos de Europa y de Asia. Entonces, este tipo se tapó en plata de la noche a la mañana y tenía esa misma actitud. Lo invitaban a todas estas ceremonias de presidentes, de ministros, etcétera, etcétera, y se codeaba con todo este tipo de gente. Y esa gente, pues digamos que plata llama plata, entonces tenían más contactos y eso le iba dando más negocios a este señor. Hasta el punto en que, obviamente, se descubrió cuando decían, bueno, pero es que ya llevamos 8 años, le pagamos y usted nada, y no veo el taladro que es capaz de taladrar de manera horizontal, no lo he visto funcionando, muéstremelo. Entonces llegaron, le cayeron de sorpresa a la bodega que tenía y no, nunca apareció su taladro, nunca se desarrolló ninguna de las obras que había dicho y el tipo fue a parar a la cárcel. Entonces, si eso pasa en una economía que tiene toda la experiencia del mundo como es la alemana, una economía que se blinda en muchos aspectos, imaginen lo que puede pasar en este platanal. Entonces, y a eso vuelvo y digo, apúntele a este tema de esa estructura tributaria que tenemos, que no tiene nada de estructura, sino que es una confusión tributaria porque no es nada clara y además se presta para que cada quien la interprete como quiera. Entonces, si a mí me llega la DIAN, yo le digo, no, pero yo interpreté la norma de esta manera y usted la está interpretando de esa manera, pues son dos puntos de vista respetables, pero son dos puntos de vista diferentes y el que yo lo haya interpretado de esa manera no significa que esté mal o el que usted lo interprete de esa manera tampoco significa que esté mal. Son dos cosas que cada uno
lo interpretó a su manera. Entonces, esa ambigüedad que existe en la parte tributaria genera ese tipo de conflictos, ¿ok? Eso por una parte. Por otra parte, cuando empezamos a mirar qué temas de equidad y neutralidad se ha visto, en qué tipo de reformas tributarias, nos encontramos que ha sido solamente en 4 ocasiones que se ha visto que han tratado de cumplir con esos principios. En la reforma tributaria del 86, en la reforma del 95, en la reforma del 2012 y en la del 2016. Entonces, son situaciones que como que uno dice, al gobierno no le interesa eso, ¿sí? O sea, qué equidad ni qué neutralidad, eso cobre el IVA, suba el IVA a la tarifa que más pueda, no me interesa que personas que no tengan capacidad de pago tengan que asumir el IVA, eso es problema de ellos verán cómo lo resuelven, eso es inequidad. Es no tener en cuenta la capacidad tributaria de una persona para saber si puede cumplir o no con esa obligación tributaria. Entonces, por eso vuelvo y digo, el impuesto que más le gusta a los gobiernos, y no solamente el de Colombia, esto pasa con todos los de la región, es el IVA. ¿Por qué? Porque lo decretan por ley y no le tienen que hacer el mayor seguimiento al tema. Entonces, de mala yo ya subí la tarifa, es un impuesto indirecto, yo no me encargo de hacerle seguimiento a las personas, sino que eso yo ya delegué esa responsabilidad en unos, valga la redundancia, responsables del recaudo, que ellos son los que me van a trasladar esos dineros. Entonces, de esa manera, pues yo ¿qué hago? Yo simplemente me encargo de recibir esos dineros y validar con el responsable de trasladarme esos recursos si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y a él es al que le caigo. ¿Ok? Y esto obviamente era lo que hablaba ahorita Diana, eso levanta o genera otro tipo de descomposición social, temas como contrabando, temas como informalidad, desempleo, y cuando hay desempleo, ¿qué hay? Delincuencia, y empezamos a ver toda la situación que estamos viendo hoy en día a nivel de los incrementos en robos, en asesinatos, personas que ahora pasan a engrosar más bien las filas de eh, organismos al margen de la ley. Todo ese tipo de situaciones se ven cuando hay esa descomposición social, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno no fue capaz de cumplir lo que había dicho o esas metas que se había trazado frente a algunos aspectos propios de una reforma tributaria, no fue capaz de sacarlos adelante o simplemente no le importa, sino lo hace por temas de populismo. ¿Ok? Y hay otro aspecto que es el peor de todos y es el que habla o el que trata acerca de la sustitución de impuestos a la actividad externa. En esto tampoco se ha podido avanzar y aparte desistieron de eso. ¿Por qué? Porque solamente lo hicieron en la reforma del Estado de Apertura, o sea, en la época del 86 al 92. Y como en el año 90 fue cuando decidió Gaviria abrir y crear la famosa apertura económica, una apertura totalmente desordenada que, como lo explicaba claramente ahorita Diana, no solamente lo hizo Gaviria, sino todos los gobiernos de aquí en adelante se han dedicado a entregarle al país a otros países para que esos sean los que se enriquezcan gracias a que los que deben comprar la materia prima tienen que comprársela a ellos. Entonces, eso va en detrimento del desarrollo de las familias acá en Colombia. Y eso afecta obviamente la economía. Entonces, ¿cómo, bajo ese panorama, cómo puede uno tratar de proyectarle a una familia que se pase a la formalidad, que siga quedándose en el campo, que le meta la ficha al cultivo de tierras, que tranquilo que las tierras no se las van a expropiar, que no se preocupe que la delincuencia la vamos a combatir? Cuando ese tipo de cosas no se dan, no hay garantía, no hay el mínimo de garantías para que esas personas puedan seguir desarrollando su actividad. Entonces, bajo ese panorama es muy complicado, pero sí vemos cómo hay otros factores a los que sí se le ha dado mucha preponderancia en todas las reformas tributarias y ha sido el tema del incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Es decir, es evidente que Colombia está descuadrada en sus finanzas. ¿Por qué está descuadrada? Porque digamos que si bien es cierto, el grueso de la deuda pública no es deuda internacional, sino deuda nacional. También hay que entender que esa deuda internacional que se ha adquirido ha sido en dólares. Y no es lo mismo endeudarme a una tasa de 2.000 pesos el dólar
a tener una tasa hoy de 3.800, de 3.900 pesos. Entonces la deuda casi que se está duplicando. ¿Y eso gracias a qué? A que nuestra moneda está perdiendo valor adquisitivo. Entonces, nótese que esto es como una cadena que va derivando en otro problema y deriva en otro problema y va llevándonos a, como que nos va alando cada vez más a un precipicio en donde el tema no va a tener salida. Son situaciones que pues para nadie es, y lo hemos visto desde la primera sesión, en donde veíamos esa brecha tan grande que hay entre el gasto público y el recaudo tributario. Está totalmente abierta esa figura. Y eso es malo para el país. ¿Por qué? Porque tratar de cubrir esa brecha, ¿con qué lo hace? Con deuda pública. Y esa deuda pública implica que estoy destapando un hueco para tapar otro hueco, ¿sí? Esa es eso es clase de economía que le da a uno las mamás, ¿sí? Mi hijo, no se endeude no adquiera una deuda para pagar otra deuda. Trate de ahorrar y pague esa deuda como pueda, pero sin tener que caer en otro tipo de endeudamiento. Y el gobierno nacional no lo está haciendo de esa manera. Y por otra parte, en las últimas reformas, a partir del año 2005, se ha visto cómo se han esmerado en crear, por ejemplo, temas de competitividad y generación de empleo. Esto ha sido digamos que en este punto, el gobierno se ha venido pellizcando de a poquitos, pero lo ha venido haciendo en aras y ha logrado entender, y eso es bueno, ha logrado entender que el tema del desempleo se puede llegar a convertir en una verdadera bomba social. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, cuando la persona no tiene empleo, ¿qué otro camino va a utilizar? El de la delincuencia, ¿sí? Y Colombia no es un país rico como para decir, vamos a implementar la renta básica universal para poder decir, vamos a darle una cuota fija a las personas que no tienen empleo para que o se queden en casa y busquen trabajo desde la casa y eviten salir a delinquir. Cosa que se puede dar el lujo de pronto en España que cuando la persona queda desempleada y todos los países nórdicos, cuando la persona entra en desempleo, ¿qué pasa? Le pagan, le dicen, mire, le vamos a dar un subsidio, busque empleo, en la medida en que busque empleo, yo le mantengo ese subsidio que le estoy dando, se lo mantengo por 6 meses más, pero lo estoy motivando a que busque empleo. ¿Por qué? Porque va a tener doble ingreso. Y eso es lógico. Usted dice, uy, pucha, si yo busco un trabajo ya, entonces voy a empezar a recibir lo que voy a devengar por ese trabajo que voy a desarrollar, más lo que me están dando de renta básica por un periodo de 6 meses. Entonces el gobierno se encarga de motivar a las personas para que no se queden en casa, ¿sí? Simplemente viviendo de ese subsidio, como es lo que está pasando en Estados Unidos, que mucha gente ha optado por no volver a sus sitios de trabajo. ¿Por qué? Porque es que es más chévere quedarme en casa recibiendo $1.400 sin hacer nada y puedo ver televisión, puedo hacer deporte, puedo estar con los niños, es decir, hacer otro tipo de actividades menos las laborales. Entonces, bajo esa perspectiva, el panorama no es que sea el más alentador. Es una situación que, por más que se trate de ver desde cada una de las reformas tributarias, en cada momento de tiempo, porque es que tenemos que ver que esto lleva un lapso de tiempo de 30 años, se han visto cómo hay problemas que son muy recurrentes y que tratan de solucionar en cada reforma tributaria, pero hay otros que básicamente desistieron y dijeron, no, ya no insisto más en esa vaina, y ahí murió, ¿sí? O hay otros que lo dilatan al máximo como para poder decir, mire, sí estamos trabajando en eso, pero ay, es que es muy difícil, es que esa vaina, no, esto no tiene arreglo, o sea, yo le voy a seguir trabajando, pero me demoro. Entonces, mire eso en más o menos 16 reformas tributarias, en solo 4, en la cuarta parte, le han dedicado al tema de la simplificación del sistema tributario. Y lo mismo pasa con el tema de equidad y neutralidad. Entonces, son flagelos que venimos heredando, y esto es una radiografía de Colombia, pero que si usted mira los mismos momentos de tiempo en países de la región, tienen un comportamiento similar. Esos son nuestros vecinos, ¿sí? Y suena feo, pero uno dice como que, pucha, estoy condenado a seguir viviendo en ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no solo estoy mal yo, sino que está mal mi vecino de la derecha, está mal mi vecino de la izquierda, está mal mi vecino del sur, está mal mi vecino del norte, y eso es lo que a mí me rodea. Con ellos es con los que yo
en principio y prioritariamente me dedico a hacer negocios. Entonces, nos vamos a empezar a estrellar con situaciones mucho más difíciles. Hay que ver, por ejemplo, economías como Chile o Perú, que están despegando, ¿sí? Pero también hay que ver que Chile es un país inestable políticamente, ¿sí? Es un país en donde la corrupción también reina. ¿M? En Chile, pues el tema es mucho más controlado, es un país más de corte europeo, pero que también tiene sus problemas, ¿sí? Antes de la pandemia, la revuelta social que hubo allá también fue bastante fuerte y a veces uno dice, pero es injustificada. ¿Y por qué injustificada? Porque el salario mínimo en Chile no es tan bajo como el de Colombia, pero de pronto el nivel de vida es mucho más alto, es mucho más costoso. Santiago de Chile es caro. ¿M? Pero digamos que empieza uno a mirar que tienen otro tipo de cosas. Por ejemplo, la educación es mucho mejor que la nuestra. El sistema de salud es mucho mejor que el nuestro, ¿sí? Mm, el sistema pensional, pues ellos fueron los que crearon los famosos fondos de pensiones. Fondos de pensiones o programa de pensiones que está tratando de imitar hoy en día países como España, países como Francia y países como Italia. ¿Por qué? Porque ya no pueden seguir subsidiando ese tipo de pensiones, ¿ok? Pensiones que fácilmente en España están siendo subsidiadas en un 75, en un 80%, ¿sí? Y eso es crítico para una economía que cada vez está envejeciendo mucho más. Entonces, son situaciones que se vienen acumulando de tiempo atrás y Colombia va para allá. Colombia también se está envejeciendo. En otra materia estábamos analizando lo que era la pirámide poblacional y el tema es crítico. Se ha bajado a la mitad la población que están haciendo y pues prácticamente en la medida en que menos personas nacen, pues más son las que se van envejeciendo y esas personas que se van envejeciendo son las que a la larga, y va a sonar horrible, pero es así, se vuelven una carga para el Estado, ¿ok? Carga desde el punto de vista sanitario, carga desde el punto de vista económico, porque pues la pensión ellos la van a seguir devengando, y a eso súmele el hecho que de pronto el índice de vida está mejorando cada vez más, ¿sí? Hay otros estudios que dicen que está empeorando, pero esto es como el café. Unos dicen que es malo, otros dicen que es bueno. Eso mismo pasa con el índice de longevidad, que unos dicen que está aumentando, otros dicen que cada vez se está reduciendo más, pero el tema se está volviendo crítico. Yo creo que ya llegamos a al punto máximo de la población y ya empieza la curva a descender. ¿Por qué? Porque ya pues digamos que no hay condiciones muy buenas como para uno decir, uy, voy a tener un niño, voy a encargar bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque el panorama no pinta muy bien. Los que ya tenemos hijos y todo, pues uno ya se encarga de mirar cómo lo saca adelante con la incertidumbre de, bueno, ¿y qué les va a esperar a ellos después? ¿Sí? ¿Qué se viene para ellos en un mediano, en un largo plazo? Son temas que son fuertes y pues digamos que ahí lo único que uno puede decir es, man, échele mano a la educación, porque usted con educación puede chapalear en el lago que lo metan, ¿sí? Sin educación el precio es a otro, las cosas son a otro precio. Entonces, pues digamos que el tema de esas reformas tributarias son bien complejas, son delicadas y aparte, cuando la proporción de los impuestos que se están recaudando son tan injustas. ¿Por qué digo injustas? Porque por tema de impuestos directos, la proporcionalidad que se está recaudando es muchísimo menor que el recaudo que se está haciendo vía impuestos indirectos, que es esta línea eh, naranja pálido, amarillo, no sé qué color es. Eh, y aparte de eso, comparándolo con el recaudo per cápita que se tiene de las personas. Entonces, ese recaudo per cápita, digamos que es lo que por persona se paga a nivel de impuestos ante eh, la entidad recaudadora, que es básicamente la DIAN. Entonces, digamos que, mire que toda esta época, desde el año 85 hasta el año 2012, perdón, 2013, el tema vino a estar equilibrado. El recaudo per cápita frente al recaudo de impuestos directos e indirectos.
Entonces, bajo esa perspectiva, uno dice, y ahí es donde uno le da más sustento a lo que expresaba Diana ahorita, pero ¿cómo le van a cobrar más impuestos a las personas si es que no les alcanza? Y la gráfica lo dice. La gráfica muestra cómo ese recaudo por persona que está en capacidad de pagar impuestos ha sido precario durante la época de reforma del Estado y apertura, pudo mejorar algo frente al periodo de ajuste y crisis y tuvo un verdadero repunte en lo que se conoce como el auge primario, en donde ya el recaudo per cápita logró mejorar muchísimo más. Pero la desproporción está entre el recaudo en impuestos indirectos frente a los directos. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, para el gobierno es mucho más eficiente cobrar un impuesto indirecto que desgastarse persiguiendo a los ciudadanos para que le paguen el impuesto directo que deben pagar. Entonces, bajo esa perspectiva, es bien complejo tratar de buscar un horizonte que indique cuál debe ser el verdadero camino que debe seguir Colombia, ¿ok? Le apuntamos a bajar a los impuestos indirectos y mejoramos el recaudo de los directos, pero es que nos encontramos entonces con la debilidad que tiene la DIAN en cuanto a capital humano, en cuanto a infraestructura tecnológica, en cuanto a temas de corrupción interna. Entonces, todo eso le juega en contra y hace que este tipo de panorama y sobre todo el tipo de decisiones que hay que tomar frente a esta situación se dilate más. ¿Por qué? Porque es que, no sé cómo voy a tomar una decisión en estos momentos cuando la situación está tan delicada y apenas, y hablando como si fuera de la DIAN, apenas estamos reestructurando nuestro capital humano para crecer en planta de personal, pero a la vez crecer en infraestructura tecnológica que nos permita controlar mucho más el recaudo de los ciudadanos. Entonces, bajo esta perspectiva, el tema, vuelvo y digo, no es que pinte bien, pero tiende a empeorar. ¿Por qué? Porque los gobiernos le apuntan más al cobro de impuestos indirectos que a los directos. Y los indirectos no tienen en cuenta principios de legalidad, no tienen en cuenta principios de capacidad tributaria, no tienen en cuenta principios de equidad, y eso obviamente redunda en que, no, pero yo que voy a pagar más impuesto por productos de la canasta familiar cuando voy y lo compro al señor que tiene allí el puestico en la esquina, que él no me cobra IVA, yo puedo ir a escoger, me da lo que yo quiero, incluso hasta me fía. Entonces, dígame contra eso, ¿quién compite? No hay capacidad humana, pero ha sido un hueco que ha venido creando a lo largo del tiempo, como lo muestra la gráfica, el mismo gobierno nacional. ¿Ok? Y así, digamos que frente a todo el tema de la evolución del recaudo y su composición por todo tipo de impuesto, llámese impuesto directo o indirecto, entre el periodo de reforma del Estado y apertura, que fue dos periodos, del año 1985 al 94, y el periodo de ajuste y crisis del 95 al 2004, el recaudo creció un 81%. ¿Ok? Y entre el periodo de ajuste y crisis, o sea, de 1995 y 2004, y el de auge primario del 2005 al 2014, el recaudo creció un 119%. Es decir, a nivel de recaudo se sigue creciendo, o sea, hay más aporte o de pronto está persiguiendo más a los evasores y eso le está redundando en un mejor recaudo. Es decir, el recaudo se ha duplicado cada década y cuadruplicado en 20 años. Entonces, si el problema no es recaudo, ¿cuál es el bendito problema que tiene Colombia? Entonces, viene todo el tema de la evolución de esos impuestos directos e indirectos desde el periodo que estamos analizando, 85 al 2016. Entiéndase la línea verde como los impuestos directos en relación al porcentaje del PIB y los impuestos indirectos, que son estos amarillos, en relación también con el porcentaje del PIB y por el otro lado, lo que son digamos que los temas tanto externos como internos, cómo afectan el tipo de recaudo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que logramos ver a ciencia cierta es que los impuestos indirectos en la mayoría del tiempo han estado muy por encima sobre los impuestos directos. ¿Ok? Mire que sobre todo en el año 85 la disparidad fue muy grande. Fue más de un 1,5% del PIB nacional en esa época, la brecha que existía entre
el recaudo de impuestos directos contra el recaudo de impuestos indirectos. Y esa misma tendencia se vino manejando casi que durante todo ese periodo hasta el año 91, en donde se vino a igualar, en donde, es más, vino a estar por debajo el recaudo de los impuestos indirectos y a ser superior el recaudo de los impuestos directos. ¿Por qué? Porque básicamente la Constitución del 91 obligó a que el gobierno implementara más impuestos. ¿Para qué? Para poder cubrir las obligaciones derivadas o las obligaciones adquiridas mediante la Constitución de ese año. Y luego vuelve y cae. Se relaja el tema, ¿por qué? Porque encuentran que esto es un desgaste, tratar de tener estos crecimientos son más el desgaste que genera que lo que se viene a recaudar, y prefieren más bien apuntarle a los impuestos indirectos. Por eso estos siguieron creciendo y llegaron al punto en que por allá en el año 2012 lograron estar un poco por debajo, un par de años, y luego volvieron a estar por encima. Son temas que a la larga, vuelvo y digo, esto es tema de qué le resulta más eficiente al gobierno nacional recaudar, vía impuestos indirectos o vía impuestos directos. Y para él es mucho más fácil recaudar esos impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque no le tiene que hacer seguimiento a cada contribuyente, como lo está haciendo hoy en día. Hoy en día, y hoy lo puede hacer gracias a que su infraestructura tecnológica ha mejorado y a que tiene mucha información que le llega de diferentes fuentes, específicamente vía reporte de información exógena, vía facturación electrónica, ahora vía nómina electrónica, etcétera, etcétera, y va a seguir creciendo. Esto le va a permitir a la DIAN tener mucho más controlado a los contribuyentes y poder crear indicadores que le muestren qué tipo de contribuyente se está saliendo de la media. ¿Para qué? Para empezar a implementar políticas y sanciones que lleve a que todo vuelva otra vez a estabilizarse. Eso es lo que está pasando hoy en día con la DIAN. Le está apuntando a temas de ciencia de datos, le está apuntando a temas de inteligencia artificial, con el ánimo de ¿qué? De empezar a hacer análisis de esa información, a perfilar el verdadero contribuyente colombiano, qué características tiene ese contribuyente colombiano, para poder ir creando ese parámetro y con base en ese parámetro ideal empezar a ir creando al resto de la sociedad bajo esa misma percepción o bajo ese mismo modelo que ha creado el gobierno nacional. Entonces, ahora, eso no es que sea malo, dime. Perdón, te interrumpo. Y es más, en ese caso también la DIAN está buscando que todas las transacciones queden sistematizadas, o sea, está haciendo todo lo posible, porque por ejemplo en la empresa de nosotros pasa que no se le puede pagar a una empresa en efectivo anual más de 3 millones de pesos. Todas las transacciones se tienen que obligatoriamente ya hacer por transferencias para que queden sistematizadas. El tema del efectivo, digamos que va a ser ya nulo prácticamente en las empresas. Sí, eso es completamente cierto. Y es que es más fácil, digamos que ahí le puede hacer trazabilidad a ese tipo de transacciones, ¿sí? Puede saber vía esa transferencia bancaria a quién le pagó, qué tipo de productos adquirió esa empresa, y con base en eso puede empezar a seguir perfilando ese tipo de clientes o ese tipo de contribuyentes, y así pues puede hacer un mejor seguimiento. Y estoy plenamente seguro que el recaudo va a empezar a mejorar a raíz de eso, a raíz de ese perfilamiento que empiezan a hacer de todos los contribuyentes gracias a toda esa información que le está llegando a diario a la DIAN, y que ya aprendieron a procesarla y a sacarle todo el provecho a ese tipo de información. Entonces, pues digamos que el panorama no es que sea el peor de los peores. Hay países mucho peores, créame. Colombia está como en la mitad. Y siempre he dicho, desafortunadamente somos como ese país mediocre que se acostumbró a estar ahí en la mitad, nunca se esfuerza por llegar a los países de arriba, pero tampoco es de los que cae, ¿sí? Sino ahí con ese nadadito de perro se mantiene ahí ¿en qué puesto está Colombia a nivel de corrupción? No, ahí en la mitad, como en el 90, 96, que va desmejorando cada vez más, pero de a un renglón. Entonces cae del 96 al 97, o por mucho cae al 98, pero ahí vuelve y se sostiene. Entonces, y así estamos comportándonos en todo el resto de situaciones. Somos ese país de la mitad.
O sea, nos acostumbramos a ser un país mediocre. ¿Por qué? Porque vemos que los que están arriba es una meta tan inalcanzable que ni siquiera nos esforzamos por tratar de igualar a los que están un rango arriba, 2 rangos arriba, sino ya, esos manes de arriba ya no se puede. Tratemos de no caer más, ¿sí? Pero allá no vamos a llegar nunca, entonces ni nos desgastemos. Entonces, esa mentalidad también como que ayuda a que nos estanquemos y a que no nos esforcemos por salir adelante como lo deberíamos haber salido desde hace mucho tiempo. Entonces, pues nada, estas otras gráficas. Profe, Bueno, dime. pregunta, o pues, así como por comentario, ¿usted qué opina? ¿Sí sería bueno, digamos, que hubiera, o sea, sí ayudaría a mover la economía realmente si hubiera un buen incremento o un mejor incremento en el, digamos, en el salario mínimo? Porque, por ejemplo, estaba leyendo de la empresa Mario Hernández que decía que él estaba apuntándole a, como empresario, aumentar un 9% el salario mínimo pues, para el año 2022. ¿Sí realmente eso ayudaría como para mover la economía? ¿O Pues bueno, fuera complejo y fuera como en retroceso? pues yo creo que eso le juega en contra a la economía. ¿Por qué digo que le juega en contra? Porque en la medida en que el salario mínimo aumente, aquellos microempresarios que están tratando apenas de formar empresa, para ellos va a ser mucho más difícil contratar personas. ¿Por qué? Porque tratar de competir con esos niveles de salario mínimo, pues va a ser cada vez más difícil. Y que ese salario mínimo no es solamente los 980.000 pesos que se paga, sino que eso trae toda la parte de seguridad social inmersa y eso hace que fácilmente el salario quede casi que en 1.600.000 y obviamente para competir en ese tipo de situaciones, pues para estas personas que están tratando de sacar un emprendimiento adelante, que están tratando de sacar su micro o su pequeña empresa, pues cada vez les va a ser mucho más difícil y ellos ¿por qué van a optar? Más bien por decir, no, mire, sabe que no le puedo pagar. Si tengo 5 empleados, pues fácilmente puede salir de 2 o de 3 de ellos que puede ver mermada su producción, pero también tiene que ajustarse a la realidad, es decir, a saber que no va a poder pagar ese tipo de salarios cada vez más altos. Entonces, yo creo que esa parte le puede jugar en contra al, digamos que a las personas, que era un poco también como la política que decía que estaba tratando de sacar Uribe, que era reducir las horas laborales. Pues eso también, eso afecta directamente a aquellos pequeños, a aquellos micro y pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene ese tipo de políticas, ¿sí? Vuelvo y digo, son políticas populistas porque ¿quién no va a decir, ay, no, claro, pues yo trabajo 40 horas nomás, ¿sí? O 37, no sé, que eso funciona en países ya desarrollados, ¿sí? Uno ve que no solamente la carga laboral es menor, sino que además hay alternancia. Si usted necesita trabaje hoy remotamente o trabaje 3 días a la semana remoto y 2 días viene acá, y de esa manera, pues digamos que ese tipo de flexibilidad eh, hace que las personas pues se amañen más en su trabajo, sobre todo ustedes los millennials que buscan tener más tiempo libre, no estar 8 horas sentado detrás de un escritorio, sino que en la medida de lo posible poder trabajar y si se puede trabajar desde otro país, pues mucho más chévere. ¿Por qué? Porque usted conoce otra cultura, aprende otro idioma y sigue teniendo un ingreso que bien o mal pues le va a servir para medio sostenerse allá y a la par, ¿por qué no? Tratar de conseguir un trabajo allá que le permita mejorar y de pronto, ¿por qué no? Quedarse allá. Entonces, yo creo que esas políticas le juegan una mala pasada al ciudadano porque en principio uno lo que hace es, uy, claro, súbanle, eso es lo que hay que hacer, por eso es que por el que hay que votar. Y no, eso nos va a jugar una mala pasada porque precisamente ese tipo de microempresarios, que son los que más generan empleo en Colombia, porque vuelvo y les digo, el sector microempresario cubre más o menos un 85% de la torta empresarial. Y si a ese microempresario le van a subir los costos, pues ¿qué va a hacer? Va a empezar a recortar y ese recorte va a derivar en desempleo. Entonces, no creo que sea una buena política. No sé si te di respuesta. Dice, profe, muchas gracias. Sí, tenía como esa curiosidad porque pues obviamente que todo el mundo se emociona a decir,
Un 9% después de haber subido el año pasado un 4%, genial, pero pues hay que hacer exactamente como ese análisis más de verdad si fuera funcional. Sí, sí, yo creo que eso va a disparar el desempleo. Entonces, sí, falta de pronto hacer un poco más de análisis, pero a priori la lectura que le doy es que eso afecta directamente al empleo formal. Bueno, Listo, señores, gracias. a ti, gracias por la participación. A todos también, gracias por la asistencia. Sí, nos tomamos las 2 horitas sagradas, pero en realidad digamos que estos son temas que nos atañen a todos, directa o indirectamente. Tenemos eh, que esto nos va a tocar en algún momento. Entonces, pues lo importante es que no nos coja desprevenidos, saber más o menos cuál ha sido la historia en temas tributarios, cuáles son los impuestos que más rentabilidad le están dejando al Estado frente a aquellos que no le están representando mucho recaudo y que sí de pronto le están generando un desgaste tanto administrativo como financiero. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Nos vemos dentro de 8 días en el conversatorio. Prepárense bien para el examen. Esto que vimos hoy entra en el examen, entonces por favor para que lo tengan ahí presente, el examen va a estar habilitado desde el sábado, tipo 9, 9:30 de la mañana. Yo les mando un correo informándoles que ya el examen está habilitado y estará disponible hasta el domingo a las 23:59 de la noche, ¿listo? Para que puedan medir el tiempo. Va a ser solamente media hora, son 10 preguntas. eh, y creo que no es complejo, no va a ser nada de lo que no hayamos tratado acá en clase o que esté dentro de los contenidos que están publicados en la plataforma, ¿ok? Entonces, pues nada, les deseo lo mejor, descansen mucho y nos vemos con todas las pilas dentro de 8 días para el conversatorio, ¿ok? Cuídense mucho. A ti, Iván, gracias, hombre, por la asistencia. Hasta, Hasta hasta luego, ocho feliz noche días. para ti. profe. Así es. Listo, Diana, gracias. Gracias, Daniel. Lo mismo para ti, Iván.